Mucho se ha hablado en estas últimas semanas sobre los efectos posibles de la corriente del Niño en la llegada a nuestra zona, sobre todo en suelos que ya están con las consecuencias de lo que fueron las intensas precipitaciones en el mes, en la temporada de otoño concretamente, y hay preocupación entre los productores agropecuarios por dos cuestiones: por tierras que siguen anegadas y por el mal estado de caminos y rutas que en muchos casos los han tornado intransitables. Y si está tomada la decisión política de dar respuesta en todos estos aspectos que indudablemente colocan al sistema productivo en una situación absoluta de vulnerabilidad. Nos acompaña el doctor Ignacio Mántaras, secretario de CARSFE, la institución que representa a los productores santafesinos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias a ambos. ¿Cómo le va? Bueno, concretamente ustedes están advirtiendo que la situación es preocupante y que se necesitan algunos trabajos de manera urgente para evitar que la situación empeore en definitiva. Exactamente, ya se ha anunciado desde el principio de año. Los expertos, los organismos técnicos y expertos en clima vienen anticipando este fenómeno por calentamiento del Pacífico, que empezaba en octubre, pero sí va a ser intenso en noviembre, diciembre y enero hasta el mes de marzo, y nos agarra un año muy complicado porque hemos tenido excesos de agua durante el año, de manera que el suelo en varias zonas permanece anegado. Y el deterioro de las obras viales y de infraestructura no ha sido repuesto, más allá de que hay un déficit en materia de obra hidrológica de larga data. De manera que nosotros, como representantes de productores de toda la provincia, venimos recibiendo inquietudes tanto del norte, la gente de todo el norte, pero puntualmente en Vera ya ha tenido varias reuniones y con autoridades provinciales reclamando obras urgentes. El sur, principalmente la zona de Diego Alvear, La Picasa, toda esa zona que viene de larga data con problemas hidrológicos, y todo lo que es el oeste, con departamento Castellanos, que recibe agua de Córdoba, y las colonias que sufren las canalizaciones que se han hecho en el Castellanos, y de manera que el panorama de la provincia ya vino complicado todo el año, y ante esta alerta que hay del Niño no se ve reacción tal vez desde las autoridades de la provincia, de manera que lo que nosotros planteamos es algún gesto y alguna reacción, tanto en términos políticos como técnicos, digamos, a los fines de mitigar lo que se parece que es inminente. Ahora, doctor, rige la emergencia en la provincia de Santa Fe. Exactamente. ¿Qué es lo que se debería haber hecho y no se ha contemplado hasta ahora, teniendo en cuenta las urgencias que usted plantea? El problema es más grave que el fenómeno puntual del Niño que nos toca este año, digamos. Lo que nosotros vemos desde la producción es que hay un déficit en obras viales y de infraestructura. O sea, toda la estructura vial es anticuada y lo que se ha hecho ha sido poco, y el mantenimiento también ha sido poco, y las obras hidrológicas no se han adecuado a los nuevos fenómenos. O sea, a fines del siglo pasado el clima cambió, somos más subtropicales, y las obras para mitigar o para acompañar estas modificaciones no se han producido. Nosotros cuando fue la inundación del Salado, vimos en Santa Fe que las obras eran inadecuadas, o sea, puentes han tenido que reacomodarse sobre el Salado. Bueno, eso ocurre en toda la provincia, simplemente que no se han hecho obras en toda la provincia. Entonces, lo que nosotros nos ponemos a disposición de las autoridades para un plan de contingencia ante este fenómeno inminente, pero sí nos ponemos a disposición. Hemos trabajado, tenemos muy buena relación con la provincia, con el Ministerio de Aguas. Lo que vemos que tal vez falta decisión política porque son Ministerio de Aguas o hay carencia de recursos técnicos o carencia de recursos económicos para llevar a cabo planes que en muchos casos ya están diseñados. O sea, hay diagnóstico, hay planificación, pero no hay formas de llevarlo a cabo. Y la naturaleza es infalible, ¿no? Mirá esta imagen. Sinceramente, el sí. estado de los campos, de las rutas, que inclusive han quedado muchas de ellas, como decíamos, en un estado de deterioro absoluto, los caminos rurales. Sí. Esto evidentemente para la salida de la producción, para la comunicación entre las localidades. Hay pueblos que quedan virtualmente aislados, ¿no? Sí, nosotros lo que planteamos, y ya algunas reuniones hemos tenido con las autoridades, es que el tema hidrológico y el tema vial se tienen que manejar de manera mancomunada, complementaria, porque una cosa repercute en la otra indefectiblemente, y es un tema que excede también a la producción. Lo planteamos desde la producción porque somos por ahí como representantes gremiales respondemos a nuestros productores, pero es un problema que afecta a la ruralidad en la totalidad. O sea, el interior productivo sufre estos fenómenos, y tal vez la respuesta desde lo gubernamental
y no solo me limito al Ejecutivo, a los ministerios, sino también a legisladores, no es acorde a esta realidad. O sea, estos caminos que se cortan, que quedan anegados, o sea, afecta a los escolares, a las necesidades de salud de cada comunidad, digamos, o sea que la repercusión es mucho más amplia que lo que del planteo nuestro, que es puramente productivo. ¿En cuánto favorece esta inacción del Estado a la construcción de canales clandestinos que van a ser sancionados según la ley aprobada recientemente en la legislatura de la provincia? Porque se cargan las tintas sobre este punto, pero sin embargo los productores en muchos casos terminan ejecutando estas obras que son ilegales, sin ningún tipo de planificación, perjudicando a terceros, pero por esta, como decíamos, ¿no?, ante la falta de un trabajo efectivo y de una planificación efectiva por parte de las autoridades. Totalmente, no compartimos o sea, estamos totalmente de acuerdo que se sanciona. No se ampara, digamos, la construcción de un canal ilegal, avalamos como institución pero las también obras, aquí, pero sí en muchos casos, o sea, en realidad hay una suerte de anarquía, inclusive de lo que está planificado, y lo hemos planteado. La provincia, si el Ministerio de Agua se ocupa de obras de magnitud, después existen en algunas cuencas, comités de cuenca que contemplan las microcuencas. Esos distintos comités de cuenca en algunas localidades existen y en otras cuencas no existen, entonces donde no existe, si no actúa la provincia, hay anarquía, pero a su vez esos comités de cuenca no están coordinados entre sí, de manera que generalmente, ocurre con frecuencia, se realizan obras en zona agua más arriba y derivan el problema hacia más abajo, se producen problemas entre presidentes comunales, entre comités de cuenca. Sí. Ha pasado aquí entre Santa Fe y Recreo. Sí, es totalmente. Entonces habría como una suerte de anarquía aún dentro de lo previsto, de los organismos previstos, ¿no? Porque estoy hablando de comité de cuenca que están representados el Estado con sus técnicos, los presidentes comunales, igual no hay coordinación, igual ocurre esto de canales sin permiso realizados de manera irregular. De manera que la provincia de Santa Fe está rodeada de aguas, está atravesada por aguas, es zona de planicie, de manera que el tema hidrológico necesita mucha mayor planificación y obviamente mucho mayor recursos, ¿no? Y las obras viales en las cuales nosotros hacemos hincapié, si bien nosotros nos afectan, la carencia de obras nos afectan en lo cotidiano, en nuestra actividad cotidiana, pero sobre todo cuando ocurren estos fenómenos, y estos son recursos que se pierden por no planificar. Entonces, el otro contrapunto que vemos de las producciones es que tenemos una presión tributaria inmensa, principalmente del orden nacional, pero sí también del orden provincial y a su vez en orden local, digamos. Los productores pagan, más allá de su impuesto inmobiliario, pagan una tasa rural que es para mantenimiento de caminos comunales y aportan a los comités de cuenca que realizan obras de canales. Los recursos a veces no se destinan, no cubren, no satisfacen el concepto de tasa, digamos, no se destinan a esas obras, sino a otros ítems. Y eso se repercute y es parte de este gran problema cuando nosotros vamos a las autoridades provinciales o legislativas por problema concretamente de tasa rural o te dicen no es problema, es algo que no nos podemos meter, digamos. Entonces la verdad que ahí hace también eso ruido en todo este desorden. ¿En qué porcentaje podrían instalarse o podría determinarse que estos tres factores influyen en el estado de algunas rutas que, como sabemos y como ustedes padecen, es desastroso? La falta del control de cargas, por un lado, las obras viales de mantenimiento que no llegan y el fenómeno hídrico, las copiosas precipitaciones que han podido agudizar de alguna manera el mal estado de las rutas. Sí, son los tres factores. Hay un factor más que es una realidad. O sea, Santa Fe es una provincia de paso. Entonces, si bien está atravesada por dos grandes rutas nacionales, como la 11 y la 34, hay mucho tránsito del NOA y hasta de Paraguay, del NEA mismo, hacia la zona de puertos, es de origen de otras provincias, de otros destinos. Rutas que siguen siendo la misma que hace 30 años. Sí, o 60 años, y atraviesan, o sea, rutas provinciales que reciben una mayor afluencia de vehículos de otras jurisdicciones, en las cuales tiene que hacerse cargo la provincia. Eso es un planteo lógico que hace la provincia, pero bueno, mientras tanto la solución no está, entonces tal vez no está haciendo los reclamos pertinentes a nivel nacional o bueno, el reordenamiento. Algo tiene que hacer la provincia frente a eso, ¿no? La última de mi parte, ¿es real que el fenómeno del Niño no va a producir tanto daño como se especula en cuanto al sistema productivo propiamente dicho? Sí, que en algún aspecto puede resultar beneficioso. Las primeras alarmas ahora están diciendo que no va a ser tan catastrófico, tan intenso,
y tal vez la intensidad sea focalizada en algunas regiones. Sí dicen que tampoco va a ser concentrado, sino que sería extendido en estos meses de noviembre, diciembre, enero, de manera que eso a lo mejor facilitaría en términos productivos a lo mejor algunos cultivos, o sea que las primeras alertas ahora se estarían en algunos moderando, digamos. Es medio como los encuestadores del día domingo, digamos. Con el diario del día fue más fácil. Con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Exacto. Así Bien. que bueno, siguiendo ahora tienen más asidero técnico los meteorólogos que los encuestadores, pero bueno, esto cambia día a día, el clima en realidad es un fenómeno muy interesante, digamos, y bueno, estamos todos a la expectativa. Sí, también es relativo, porque hay semanas que el pronóstico se cumple a rajatablas y hay otras semanas que no tienen nada que ver con lo que se anticipa. Exacto, para nosotros es muy difícil organizarnos. Sí, seguro. Uno organiza la semana seguro. En función del clima. Para nosotros quienes vivimos y trabajamos en la ciudad, no pasa de llevar un paraguas de más a un piloto de menos, ¿no? Para nosotros para ustedes toda la semana te cambia en difícil. función de un pronóstico, así que. Doctor, muchas gracias. No, gracias. Gracias, hasta la próxima. Hacemos una pausa en esta edición, enseguida volvemos con más noticias.